Mi nombre es Gabriela Ramírez, soy profesora ordinaria de la Pontificia Universidad Católica del Perú y tengo a mi cargo cursos relacionados a Derecho Ambiental, tanto en el pregrado como en la maestría en Desarrollo Ambiental. ¿Cuáles son los estándares internacionales de derechos humanos aplicables al cambio climático y cuáles de estos son exigibles a nuestro país? Muy bien, muchas gracias, Mariel, por la pregunta. Primero, resaltar que este tema es de suma importancia porque hoy en día el planeta, ¿no? Y todos nosotros, la humanidad, estamos viviendo una crisis ambiental sin precedentes, ¿no? Es grave la crisis que se está afrontando y creo que no somos conscientes de ello precisamente porque no entendemos hasta ahora, ¿no?, esta vinculación tan estrecha que existe entre la protección de la biodiversidad, la protección jurídica del medio ambiente y al mismo tiempo la protección de los derechos humanos, ¿no? Entonces, en esta línea yo quisiera dividir mi respuesta en dos partes, ¿no? En primer lugar, los principales compromisos, ¿no?, que el Perú ha suscrito a nivel internacional, es decir, qué compromisos hemos asumido en el marco de la comunidad internacional en la cual formamos parte, y en segundo lugar, qué obligaciones, ¿no es cierto?, se derivan de estos compromisos en términos más amplios, ya no solo pensando en la lucha contra el cambio climático, sino precisamente en la protección del medio ambiente, ¿no? Y aquí partir de la idea que cuando hablamos de lucha contra el cambio climático no estamos hablando solamente de tener un aire limpio, ¿no? Muchas veces se piensa que la lucha contra el cambio climático está asociada solamente a tener un aire libre de contaminación, y no es lo único, ¿no? Hoy en día el cambio climático, por ejemplo, está estrechamente relacionado a problemas como muertes prematuras, ¿no?, de cientos de miles de niños de 5 años a menos, está relacionado a pérdida de la biodiversidad, está relacionado a problemas de seguridad alimentaria, está relacionado a la pobreza, ¿no? De ahí que entender también este problema en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible es muy importante, ¿no? ¿Y por qué? Porque finalmente, ¿no?, el tener un clima sano, reitero, no solamente implica tener un aire limpio, ¿no? Implica también otros factores, es decir, que las otras formas de vida que coexisten, que conviven con nosotros, y obviamente nosotros, pues gocemos de un bienestar integral. Estoy pensando en los seres humanos, sin duda, en la fauna, en los océanos y en cualquier otra forma de vida que forme parte de esta cadena, ¿no?, que nos permite precisamente existir. Sin duda, el documento internacional o el instrumento internacional vinculante, es decir, de exigencia, es decir, obligatorio, ¿no?, que se nos viene a la mente cuando hablamos de cambio climático, sin duda es el Acuerdo de París, ¿no? Creo yo que a la mayoría de la comunidad universitaria es el primer documento que se le viene a la mente. Más aún, ¿no?, ahora en el marco de la 26ª sesión de la Conferencia de las Partes del Acuerdo de París, ¿no? No obstante, no es el único documento, no es el único tratado internacional al que le debemos poner especial atención, precisamente por lo que he explicado hace un momento, ¿no?, que la lucha contra el cambio climático está estrechamente vinculada a la protección de la biodiversidad, al bienestar integral del ser humano. Entonces, en mi opinión, hay otros tratados, hay otros instrumentos que sin duda también tienen que ser tomados en cuenta al momento de diseñar una adecuada política de lucha contra el cambio climático en todos los niveles, ¿ah? No solamente a nivel nacional, sino, por ejemplo, desde la educación, en este caso el entorno universitario, desde los gobiernos locales, en fin, desde el ámbito en el que se pretenda diseñar una política, ya sea educativa o de acción, en materia de lucha contra el cambio climático. Sin duda me refiero a la Agenda 2030. Recordemos que la Agenda 2030 no es un documento vinculante, no es un tratado, ¿no?, pero cuando es suscrita, ¿no?, cuando los Estados miembros de Naciones Unidas deciden, ¿no es cierto?, suscribir este documento llamado Agenda 2030, ¿ok?, el futuro que queremos, realmente ahí los estados lo que han hecho es asumir un compromiso que en la práctica pareciera que se derivara de un tratado, porque es verdad que la Agenda 2030 y sus 17 ODS, precisamente el ODS 13, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 13, específicamente alude a establecer metas que los estados tienen que atender en la lucha contra el cambio climático. Lo que ha permitido es que los estados, desde el año 2015, los estados miembros de Naciones Unidas, vengan realizando una serie de actividades y de impulsar una serie de programas y iniciativas, no solamente en la lucha contra el cambio climático, sino en temas de lucha contra la pobreza, en temas de, por ejemplo, salud, mejorar la salud universal, ¿no?, salud de los océanos, protección de la fauna silvestre, en fin.
y otros temas más. Entonces, yo considero que la Agenda 2030 se ha convertido en un documento muy importante para toda la comunidad internacional, a pesar que no tiene efecto vinculante, ¿no? Pero en la práctica, yo siempre lo digo a mis estudiantes, la práctica y la realidad demuestra que es un instrumento muy importante. Otro instrumento que me parece fundamental es el Convenio sobre Diversidad Biológica, ¿no? Que si bien es un tratado, ese es un tratado internacional suscrito en los años 90, es un tratado que de alguna manera refleja la necesidad de proteger jurídicamente a la biodiversidad que habita en el planeta, ¿no? Y la necesidad de que los estados asuman compromisos claros. Derivado de ese convenio, se han ido suscribiendo, los estados han ido suscribiendo ya a nivel un poco más reducido, ya sea compromisos bilaterales o compromisos multilaterales, por ejemplo, en relación a la protección de la biodiversidad terrestre o marina, ¿no? Por ejemplo, el compromiso de crear más áreas naturales protegidas, de proteger más espacios, ¿no? Un compromiso que esperemos, por ejemplo, en el caso peruano, se impulse más, ¿no? ¿Por qué? Porque el proteger espacios jurídicamente, Mariel, contribuye sin duda a la lucha contra el cambio climático, porque tienes una manera más efectiva de controlar qué se hace en ese espacio, de proteger de una manera más efectiva a la vida que habita, no solamente a la vida silvestre, ya sea flora o fauna, sino también a las comunidades locales que puedan residir o que puedan vivir en ese entorno, ¿no? Entonces, la Agenda 2030, el Convenio sobre Diversidad Biológica, y sin duda, también tenemos otros tratados, por ejemplo, que están más vinculados al tema, a la protección de la biodiversidad, como la Convención Ramsar, ¿no? Que es un tratado internacional que apunta a la protección de los humedales. ¿Por qué? Porque los humedales son un ecosistema de vida fundamental en la lucha contra el cambio climático. Si no se protegen los humedales, Perú tiene varios humedales, ¿no? Así como varios otros países de América Latina y del mundo, pues estamos perdiendo un aliado fundamental en la lucha contra el cambio climático. Y así podemos seguir enumerando no solamente documentos vinculantes, sino también documentos declarativos, ¿no? Por ejemplo, al año que se suscribe el Acuerdo de París, como ustedes recordarán, se suscribe en el año 2015, y en el año 2016, de manera declarativa, diversos Estados miembros de Naciones Unidas, Perú uno de ellos, suscribió la Declaración de los Océanos, es decir, un compromiso declarativo, es verdad, pero que contribuye de una manera muy importante también a resaltar la importancia de los océanos en la lucha contra el cambio climático. Y en esa declaración es importante porque de manera clara los estados, repito, aunque no haya sido un tratado, la Declaración de los Océanos, es solamente, al igual que la Agenda 2030, un documento declarativo, pero igual es importante ver cómo los estados, ¿no es cierto?, de manera clara señalan el compromiso para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y la importancia de salvar a los océanos y de proteger la salud de los océanos, por ejemplo, la biodiversidad que existe en él, como los arrecifes de coral, para luchar contra los efectos del cambio climático. ¿Por qué? Porque los océanos son uno de los grandes ecosistemas que absorben el CO2, y eso también muchas personas no lo saben, ¿no? Y los arrecifes de coral conforman parte de esa biodiversidad que contribuye a que los océanos puedan cumplir esta función. Por lo tanto, si no salvamos los océanos, pues no estamos haciendo nada para luchar contra el cambio climático, ¿no? Tanto en los que son tratados internacionales que he mencionado, ¿no?, como el Acuerdo de París, sin duda, la Convención Ramsar en materia de humedales y el Convenio sobre Diversidad Biológica, los tres han sido ratificados por el Perú, ¿no? Los otros documentos de naturaleza declarativa, por ejemplo, la Agenda 2030, el Perú también formó parte de la Asamblea General de Naciones Unidas, en la que la Asamblea aprobó el documento. Entonces podemos señalar que el Perú tiene compromisos de sobra asumidos para poder incrementar esa lucha contra el cambio climático y poder de alguna manera aspirar a reducir las emisiones al 2030, ¿no? Porque el panorama que se viene, lamentablemente, de aquí a 8 años es terrible, ¿no? Es terrible, y esto ya lo ha dicho el grupo de expertos en materia de cambio climático. Si no se hace algo, ¿no?, los próximos 8 años pues van a ser cruciales, es decir, hay que hacer algo ya. Ahora lo que tenemos que hacer es limitar el calentamiento global, ¿no?, a 1.5, ¿no?, grados, pero si es que esto no se lleva a cabo, los próximos 8 años lamentablemente vamos a apreciar con tristeza no solamente muertes, ¿ok?, sino también una pérdida grande de biodiversidad, ¿no? Por ejemplo, y esto ya lo ha dicho Naciones Unidas, es probable que de aquí a 8 años
muchos insectos que son vitales para la polinización, ¿no?, de diversas plantas, de diversos cultivos, pierdan la mitad de su hábitat, ¿no?, si es que se mantiene este 1.5. Entonces, imagínate, la polinización, Mariel, es fundamental para generar para generar varios de los alimentos que finalmente llegan a nuestras mesas, ¿no? Para que crezcan muchos de los alimentos en la tierra que finalmente llegan a nuestras mesas en el marco de la cadena de consumo. Entonces, si mueren muchos de los insectos que precisamente contribuyen a esa polinización, y qué decir de las sequías que se pueden venir, de los desastres naturales, de los fenómenos meteorológicos que van a aumentar, ¿no? Ya en los últimos años hemos estado apreciando grandes olas de calor en varias partes del mundo, que antes pues era imposible, ¿no?, imaginar que en alguna parte del planeta pudiera ocurrir, planeta Tierra, pudiera ocurrir ese tipo de fenómenos, ¿no? ¿Cuál es la relación entre el cambio climático y el disfrute de otros derechos humanos? Sin duda, como señalé al inicio, el cambio climático está estrechamente relacionado, ¿no?, con los derechos humanos, la protección de todos los elementos, la protección jurídica de todos los elementos y de todas las acciones que contribuyan precisamente a la lucha contra el cambio climático, sin duda va a repercutir en la protección efectiva de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque el cambio climático interactúa con diversos elementos, ¿no? Lo decía yo al inicio, la pobreza, el agotamiento de recursos, creo que eso es fundamental, ¿no? Y cualquier otro factor que lamentablemente impacte negativamente en la seguridad alimentaria, ¿no? La seguridad alimentaria es un derecho, ¿no? Bueno, algunos señalan que lo es, otros señalan que no. Vamos a asumir que lo es. En todo caso, es fundamental porque de ella, ¿no es cierto?, sobre la seguridad alimentaria, la FAO, que es un organismo de Naciones Unidas, viene trabajando muchísimo, ¿no? De la seguridad alimentaria depende el alimento que encontramos en nuestra mesa, ¿no? Ejemplo, yo te comentaba hace un momento. ¿Por qué es importante proteger los océanos, ¿no? Te doy este ejemplo para graficar la relación que existe entre derechos humanos como la vida, la dignidad, el trabajo decente, el derecho a la salud. Voy a centrarme en el tema de los océanos. ¿Por qué? Porque la mayor parte del planeta, aunque no lo sepan, o aunque muchos no lo sepan, mejor dicho, consume pescado. El pescado, los recursos hidrobiológicos son fundamentales en la nutrición de la mayor parte del mundo, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa si los océanos continúan contaminándose? ¿Qué pasa si los océanos continúan enfermos o los pocos que quedan sanos se enferman? Pues obviamente ese recurso, el poco que queda, porque cada vez los recursos hidrobiológicos también están pasando una situación de extrema crisis, pues se van a agotar, ¿no? Al agotarse, ¿qué va a generar? Un conflicto social, obviamente. ¿Y a quién va a terminar perjudicando? Sin duda, y eso también lo ha dicho Naciones Unidas, a las personas más pobres. ¿Me dejo entender? Ahí ya tienes, ¿no es verdad?, 3 derechos fundamentales. El derecho a la salud, porque obviamente sin una buena alimentación, pues no vas a tener un estado óptimo de salud. El derecho a la vida, ¿ok?, dependiendo hasta qué nivel la falta de ese recurso puede afectar, ¿okay?, a las personas que dependían de él para subsistir. Estoy pensando en comunidad de pescadores, por ejemplo, y tienes el derecho al trabajo, ¿sí? ¿Qué pasa con la comunidad de pescadores? Ponte a pensar en comunidad de pescadores artesanales, ¿no?, que vivían de la extracción de ese recurso. Al agotarse ese recurso, ya sea porque está enfermo, ¿no?, o simplemente porque ya no hay, ¿qué va a pasar, no? Te pongo otro ejemplo. Derecho al agua potable, ¿no? El derecho y está en nuestra Constitución en el artículo 7, ¿no?, el derecho de acceso al agua. ¿Cuántas personas no tienen agua potable en nuestro país? Solamente dentro de Lima, ¿no? ¿Cómo está relacionado con el tema del cambio climático? ¿Qué pasa, no es cierto? ¿Qué pasa, lamentablemente, si el cambio climático, los efectos que trae el cambio climático, ¿no?, y que impactan, ya te he comentado hace un momento, impactan en general en el tiempo, en el clima, generando sequías, ¿no es verdad? ¿Qué pasa, no? Se agotan las fuentes de agua. Entonces, ¿qué pasa si seguimos contaminando las pocas fuentes de agua que nos quedan, ¿no? ¿Qué pasa con temas como el saneamiento, ¿no? Entonces, creo yo que es importante en primer lugar entender que formamos parte, ¿no?, de este entorno, que formamos parte del problema, ¿no? Ese creo yo que es la principal dificultad para poder
hacer frente a este problema lamentablemente tan grave como es hoy en día el cambio climático, ¿no? No nos sentimos parte del problema, ¿no? Cualquier acto, por pequeño que sea, va a repercutir, ya sea en fortalecer el derecho a la salud, en fortalecer el derecho de acceder a un elemento tan básico como es el agua, ¿no es verdad?, en combatir la pobreza, ¿no? Porque claro, por ejemplo, el cambio climático contribuye lamentablemente cada vez en mayor medida a que mucha gente se desplace, a que mucha gente migre. ¿Eso qué te genera? Desigualdad, te genera pobreza. Entonces es importante ver el problema del cambio climático de una manera amplia, ¿no? Es importante verlo en el marco del triple enfoque de sostenibilidad, ¿no? Recordemos que el triple enfoque de sostenibilidad hace alusión a analizar cualquier tipo de problema que impacte, ¿no es cierto?, no solamente en el planeta, sino también, o no solamente en el medio ambiente, mejor dicho, sino en el bienestar integral de la humanidad, desde tres enfoques, o desde tres variables, ¿no? La variable ambiental, la variable social y la variable económica. Y el cambio climático es uno de los, lamentablemente, grandes problemas que perfectamente encaja para este análisis, ¿no? ¿Por qué? Porque ya lo hemos dicho desde hace un momento que inició la entrevista, el cambio climático es uno de los factores que va a contribuir o a que se disminuya lamentablemente la diversidad de la vida en la Tierra, ¿no? Si es que no se detiene, y si es que se detiene a tiempo, pues esa diversidad podrá recuperarse, ¿no? Estoy pensando, como te decía, en temas de océanos limpios, los arrecifes de coral, ¿no?, que cumplen una función fundamental en los océanos, la selva, los bosques, ¿no?, los ecosistemas árticos. Ahí ya el problema está presente, ¿no? Y Naciones Unidas habla y ha mencionado esta frase que me parece fundamental justamente para la COP26. Antes se pensaba que los efectos del cambio climático o combatir los efectos del cambio climático eran cuestión del futuro. Ahora ya no, son cuestión del presente, ¿no? Entonces eso también creo que es importante que toda la comunidad universitaria tenga claro, ¿no? La lucha contra el cambio climático ya no es un tema del futuro, eso podía ser cuando yo era estudiante, hace 20 años, ¿no? O tal vez un poco más. Ahora es un tema del presente, ¿no? Y también ser conscientes que las actividades humanas, hoy en día cualquiera, va a repercutir en el clima. Siempre, ¿no? Por ejemplo, la quema de combustibles fósiles, la deforestación, la agricultura industrial, va a repercutir en el clima. Entonces, también instar, ¿no? Y por eso felicito a Enfoque Derecho por abordar este tema, instar también al gobierno, instar a las autoridades a pensar dos veces, ¿no?, en relación a qué actividades hoy en día se pueden llevar a cabo y cuál va a ser el impacto, no de aquí a 8 o 5 años, de aquí a 10, 15, 50 años, si es que llegamos de aquí a 50 años, ¿no? Entonces, creo yo que la situación es grave y es momento, todavía nos queda un poco de esperanza, ¿no? Y para eso también es la COP26, ¿no? De alguna manera para que los estados puedan, creo yo, darse la última oportunidad, ¿no?